Vamos a ver nuevamente cómo aplicar el teorema de L'Hopital, recordando que siempre que tengamos un límite de un cociente, cualquiera de estos tres tipos de límites, y que nos genere alguna de estas cinco formas indeterminadas, entonces podemos obtenerlo por medio de una expresión auxiliar, límite, el mismo límite, en este caso, pero de el cociente de las derivadas. Tomamos el numerador, lo derivamos y lo colocamos en la nueva fracción como denominador, y el denominador a su vez también lo tomamos derivándolo y queda como denominador de la nueva fracción. Y entonces ahí podemos intentar nuevamente hacer evaluaciones sucesivas o teorema de sustitución. Vamos viendo en este caso un quinto ejemplo donde tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de un producto, donde si hacemos evaluaciones sucesivas, entonces obtendríamos que esta potencia de x crece infinitamente, y por ser un exponencial negativo, este factor tiende a ser cero. Entonces nos quedaría la forma indeterminada 0 por 0. Modificando la expresión por ser un exponencial negativo, lo puedo llevar a el denominador como exponencial positivo, y por evaluaciones sucesivas, entonces ahora este exponencial positivo tiende a crecer infinitamente, de tal manera que nos queda la forma indeterminada infinito sobre infinito, que es una de estas cuatro formas. Por lo que podemos aplicar el teorema de L'Hopital, donde derivamos x cuadrada para obtener 2x, y el exponencial de x, su derivada, queda como tal, como exponencial de x. Nuevamente, por evaluaciones sucesivas, obtendríamos la forma indeterminada, infinito sobre infinito, por lo cual podemos volver a aplicar el teorema de L'Hopital. La derivada de 2x nos queda como 2, y la derivada del exponencial de x vuelve a quedar e a la x, de donde obtenemos que al hacer evaluaciones sucesivas tenemos 2 sobre una cantidad que crece de manera infinita, el cociente tiende a ser 0. Pasando a un sexto ejemplo, donde tenemos que calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x. Aquí nuevamente tendríamos que observar que por teorema de sustitución o evaluaciones sucesivas, aproximándonos a 0 por la derecha, el logaritmo natural tiende a tomar valores infinitamente grandes, pero negativos, y la cotangente tiende a tomar valores infinitamente grandes, pero positivos. Es este cociente de aquí, por lo cual también pues tenemos la posibilidad de aplicar el teorema de L'Hopital, donde la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, de la cotangente de x es menos cosecante cuadrada de x. Esto, por un poquito de álgebra, lo podemos colocar primero por identidad trigonométrica. El cosecante cuadrada equivale a 1 sobre seno cuadrado. El signo negativo nada más lo estamos sacando como constante del proceso del límite. Y entonces nos queda un cociente de fracciones, de donde obtenemos que esto es seno cuadrado sobre x, producto de extremos entre producto de medios. Y esto, pues ya por evaluaciones, por teorema de sustitución, nos da la forma 0 sobre 0. Seno de 0 al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, y 0. Esto otra vez nos genera una forma indeterminada, por lo que podemos aplicar nuevamente teorema de L'Hopital, y la derivada del seno cuadrado es 2 seno de x coseno, porque sería la regla de potencia de función, 2 por u a la n-1 por la derivada de u, que es la derivada del seno, coseno, y en el denominador, derivando x, nos queda 1.
aplicándole teorema de sustitución, pues nos queda 2 por seno de 0, que es 0, coseno de 0, que es 1, entre 1. Producto 0 entre 1 y 0 entre 1 es 0, por lo que concluimos que el límite de esta fracción, cuando x tiende a 0, es 0. Pasamos a un ejercicio 7, que son límites al infinito de una forma racional de grado 3, tanto en el numerador como en el denominador. Aquí ya habíamos visto que por forma intuitiva podemos llegar a la conclusión casi directa de que el límite va a ser 2/3. Pero veamos que precisamente que si hacemos evaluaciones sucesivas, obtenemos una forma indeterminada infinito sobre infinito. ¿Sí? La potencia dominante es x cúbica, entonces esto va a crecer infinitamente, al igual el denominador crece infinitamente. Crecen mucho más rápido que el resto del polinomio, por lo que podemos deducir que tiende el polinomio a ser infinito, tanto en el numerador como en el denominador. Por eso podemos aplicar el teorema de L'Hopital y en este caso pues va a ser de manera iterativa, ¿sí? Debido a que a la hora de derivar nos queda 6x menos 4x, 9x más 5, que es esto. Por evaluaciones sucesivas obtendríamos la forma otra vez indeterminada, infinito sobre infinito, y que pues por ser esa estructura, uno de estos casos, entonces podemos aplicar nuevamente el teorema de L'Hopital. La derivada del numerador, 12x menos 4, y del denominador, 18x más 0, 18x. Que, otra vez, por evaluaciones sucesivas, esto tiende a crecer infinito menos 4, pues despreciamos el menos 4, tiende a crecer infinitamente, al igual el denominador tiende a crecer infinitamente, y nuevamente podemos, por esta forma indeterminada, podemos aplicar nuevamente el teorema de L'Hopital, donde las derivadas serían 12 en el numerador, 18 en el denominador. Y al obtener el límite, en este caso es el límite de una constante, es la misma constante, 12 18avos, que simplificando, sacando sexta numerador y denominador, obtenemos 2/3, que es el límite que ya de manera intuitiva habíamos obtenido anteriormente. Y aquí observen, estamos aplicando 3 veces el teorema de L'Hopital. De aquí a acá, de aquí a acá es una segunda, y de aquí a aquí es una tercera ocasión la aplicación del teorema de L'Hopital, pudiendo llegar a concluir que el límite es 2/3. Ahora veamos un caso de situaciones especiales de límites. Por ejemplo, esta es una función exponencial donde tanto el denominador, la base, como el exponente son variables. Si realizamos evaluaciones sucesivas, entonces observamos que x tiende a crecer infinitamente y este denominador, este cociente, perdón, pues como el denominador tiende a crecer infinitamente, el cociente tiende a ser 0, donde nos daría una forma indeterminada infinito elevado a la 0, que es indeterminado. Bueno, manejando una expresión auxiliar donde decimos que esto es y, define a y obtenemos logaritmo natural a ambos lados, obtenemos que el logaritmo natural de y es igual, y aquí aplicando propiedades de logaritmos, sabemos que el logaritmo de una potencia lo podemos expresar como la potencia que multiplica al logaritmo de la base. Y entonces esto lo podemos expresar como el cociente del logaritmo natural de x entre x cuadrada. Veamos qué sucede al calcular el límite de esta nueva expresión. ¿Sí? Bueno, pues, el límite cuando x crece infinitamente, el logaritmo, aunque muy despacio, pero crece tendiendo a ser infinito,
recordando que su gráfica es una función que a partir de 0 viene de menos infinito, pasa por el 1,0 y luego empieza a crecer muy despacito, pero al final de cuentas siempre crece, tendiendo a ser infinito. Al igual, pues el denominador tiende a crecer infinitamente, lo que nos da por evaluaciones sucesivas la forma infinito sobre infinito. A este límite le podemos aplicar el teorema de L'Hopital, que sería el logaritmo natural de y igual a logaritmo del cociente. Sería igual, entonces, aplicando el teorema de L'Hopital, la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, y de x cuadrada es 2x. Por simplificaciones, producto de extremos entre producto de medios nos queda como 1 sobre 2x cuadrada. El 1 medio lo podemos sacar como constante de límite y aplicando teoremas de límites nos queda que el límite de 1 sobre x cuadrada es equivalente al cuadrado de el límite de 1 sobre x, donde haciendo evaluaciones sucesivas, este límite nos queda 0, que tiende a tomar el valor 0, por lo que nos quedaría 0 al cuadrado por 1 medio. El límite es 0. Pero recordando, no nos interesa el límite de este cociente, nos interesa el límite de esto de aquí. Por lo que el límite de lo que mencionábamos, ¿sí? Como esto es y, entonces podemos decir que queremos calcular el límite de el exponencial del logaritmo de y. Recordando, exponencial y logaritmo son operadores inversos, entonces esto realmente equivale a y. Y entonces, por ser una constante y aplicando reglas de límites, entonces podemos obtener que es el exponencial de el límite del logaritmo de y. Este límite es precisamente que calculamos aquí en la parte superior, cuyo resultado es 0. Entonces, este límite tiende a ser 0, por lo que nos queda que es e a la 0 y entonces nos queda como resultado exponencial de 0, que es 1. Son límites especiales y que se pueden obtener en distintas situaciones. Este procedimiento, cuando nos queda un 0 infinito a la 0, nos puede quedar un 0 al infinito o nos puede quedar 0 a la 0. Entonces sería el procedimiento el obtenerlo por medio de los logaritmos naturales.